cómo los medios de comunicación hoy en día nos tienen dominados, nos tienen adoctrinados, nos tienen controlados. Todo el meollo de los medios de comunicación actuales se rige por la propaganda. Nuestros videos cuando éramos chavos, que es algo que yo durante mucho tiempo te decía que a mí me daba pena, güey, que yo hubo un punto en el que me vi 3 y me quería arrancar los pelos. Porque una cosa es mentir y otra cosa es omitir. Entonces los medios de comunicación por lo general no mienten, solo omiten detalles. El Toque Mágico, un podcast para todos acerca de todo. Con Luis Hurtado y Francisco Cruz. Hola, ¿qué tal, gente querida? Bienvenidos nuevamente a una entrega de El Toque Mágico, con sus presentadores, sus favoritos, los meros meros, Francisco Cruz y Luis Hurtado. Los meros petateros, como decían antes los chavorrucos. Bueno, más bien como ahora dicen los que ahora son chavorrucos. Pues prácticamente nosotros ya estamos en esa edad de entrar al chavorruquismo. Y hablando de chavorrucos, de hecho, nuestro podcast ya cumple 18. Ya es mayor de edad. ¿Ya cumple 18? Este es el número 18. Órale, no, entonces ya sí tenemos una carrera recorrida. Está cañón. ¿Y sabes qué es lo peor? Que justo tienes razón. Cuando ya empiezas a hacer un podcast, es que ya estás ruco. Porque llegas a los 25 para arriba y tienes 3 caminos. O te vuelves el brother con el podcast, o te vuelves el brother de emprendimiento espiritual fitness, o te vuelves RP de antro, güey. Son como las 3 divergentes. Bueno, ahora los RP de antro sí la están sufriendo porque hashtag nueva normalidad. Entonces... y hablando de hashtag, ¿cuáles son nuestras redes sociales, Luis? ¿Cómo te podemos encontrar? Ay, pues ya sabes, L Hurtado 95 y L Hurtado 95 donde importe y donde me quieran encontrar. Perfecto, la mía es Jaxbeat y, Jaxbeat en Instagram y John Frank Mulder en Twitter. Que por cierto, estando jugando Apex, me di cuenta que Jaxbeat es como muy fácil de decir allá, pero muy complicado de decir acá. Esta te hace... X. Pues tiene que ver un poco con el tema porque justo la comunicación depende mucho de quién la escucha y dónde la escucha, ¿no? Entonces, a lo mejor muchas veces cuando escribimos cosas por mensaje, no es lo mismo a que como lo estamos diciendo ahorita nosotros, ¿no? No es con el mismo ímpetu. No solo eso, en general muchísimas veces tú vas a entregar un mensaje que por más que creas que tienes la claridad al decirlo, va a haber algo que probablemente estés diciendo de forma errónea o confusa o que simplemente alguien no logre entender al 100% y ya ahí hubo como un error de comunicación que en general, como lo dijimos, es medio el tema. Medios de comunicación o comunicación que se me hace ahí un poco una moneda en el aire. Creo que medios de comunicación sería lo acertado porque creo que lo importante es el instrumento que empleamos para podernos comunicar, porque comunicarnos pues lo podemos hacer de diferentes maneras, ¿no? Pero creo que lo que venimos a hablar el día de hoy es justo el instrumento que empleamos. De hecho, ahorita ya mencionaste uno que justamente me parece el apropiado para abordarlo y empezarlo a hacer de reversa. Tenemos el hashtag, que de cierta forma hoy es un medio de comunicación muy fuerte porque si tienes un hashtag que se hace viral, probablemente vayas a salir en tendencias y vayas a aparecer en el feed de personas que a pesar de no tener una conexión directa contigo, te vayan a ver, ¿no? Solo porque comparten tu opinión o simplemente porque el algoritmo que tiene tu cuenta está configurado, como ya lo habíamos mencionado, esto de los algoritmos está configurado de manera que te muestra este tema en particular y entonces ahí lo tienes, ¿no? Hashtag, esta cosa que se usa, vuelvo a decirlo, hoy en día como un medio de comunicación muy fuerte. Pero este es el moderno. Ahora, quiero que vayamos un poquito más atrás y empecemos a dar como ejemplos de cómo fue evolucionando la comunicación hasta llegar al punto en el que está. También para que entendamos ciertas cosas de lo que ocurre hoy en día con los medios de comunicación que tienen una función completamente diferente a como era en sus inicios u origen. Vamos retrocediendo. Regresando rápido a esto que mencionas de los algoritmos de las redes sociales que tocábamos en el tema anterior, me eché de Social Dilemma y ni siquiera completo al 100, o sea, me faltaron como
5 o 10 minutos, porque sí me empezó a doler el estómago. O sea, sí empecé a preocuparme, me desvié de lo que estaba viendo constantemente para revisar mi teléfono, que es la problemática que te están manejando en ese capítulo. Entonces me vi envuelto en la problemática y me asusté, ¿sabes? O sea, porque ellos te dicen que todos estos algoritmos están hechos para que el medio de comunicación que es Facebook, Google, YouTube, Instagram, WhatsApp, Snapchat, bla, 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 todos esos no les interesa que no seas adicto, les interesa que pases tiempo en esa plataforma. En esa, claro. Y para que pases tiempo en eso, ellos tienen que llenarte constantemente de mensajes. De lo que quieras. De mensajes. O sea, claro, siempre tu celular va a estar trin, 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 comunicándote cosas que ni siquiera te importan. O sea, por ejemplo, si sigues una cuenta en Twitter de hace 1000 años, de repente ¡trin! Porque el algoritmo te está diciendo, esta persona no está usando su teléfono en este momento como de costumbre sí lo hace. Entonces, tienes que mandarle un estímulo, ¿sabes? Entonces, todos esos estímulos están controlados por una persona. Y es lo que tú también mencionabas. Las personas con el poder son los que nos van a dictar qué es lo que vamos a estar hablando todo el tiempo. Y ese es el medio de comunicación, ¿no? Entonces, eso es como estamos actualmente. Creo que Internet y Facebook y las redes son como el más potente. No sé qué opinas ahorita. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, como lo mencionaba yo también anteriormente, definitivamente hay un gran grupo de personas que se encuentran fuera de la red, que se encuentran off the grid. No todas las personas tienen el acceso a las redes sociales, a internet y demás, pero definitivamente en nuestro estrato y probablemente para la gente que nos escucha sea una realidad, compartan el sentimiento de que las redes sociales son el medio de comunicación más importante y prevalente. Y pues sí, o sea, yo la verdad no me he atrevido a verlo por lo mismo. Yo durante muchos años fui un hombre muy paranoico que ni siquiera le gustaba que le tomaran fotos y salieran fotos de nadie porque no sé, me daba paranoia que mi cara estuviera en redes sociales. Después evidentemente pues ya se me quitó, ahora soy TikToker y pues me exhibo como si no hubiera un mañana, pero pues no sé, o sea, si firmas un contrato que normalmente no lees al momento de meterte en unas redes sociales y mira que a pesar de no estar en concreto en el tema tiene mucho que ver. Sí es algo que yo iba a mencionar principalmente de los medios de comunicación, que es una de las cosas que más encontré al investigar al respecto. La manera tan importante en que se han utilizado, o en general gobiernos, ideologías, religiones y demás, han aprovechado a los medios de comunicación para perpetuar sus propias formas de ver el mundo, sus propias perspectivas, para poder cambiar, para poder educar, para poder en general hacer que la gente piense de una forma determinada. Y yo creo que va muy de la mano con esto que acabas de mencionar. Igual y no a un nivel tan trascendental como una filosofía, una creencia, una religión, pero pues es casi religiosa la manera en que checamos constantemente el telefonito, ¿no crees? Pues es que al final la comunicación es... Yo que estudié ciencias de la comunicación, siento que es el núcleo de la humanidad. Es lo que nos construye como civilización, creo que Sí. es lo que tú también querías comentar. Sí. Y pues como decías, ¿no? A lo largo de la historia se fue evolucionando esta comunicación y los medios de comunicación empezaron súper novatos, o sea, no es... Se ha ido construyendo a lo que conocemos el día de hoy, de lo que mencionamos de Facebook, y todo empieza desde que existe la escritura. Si nos vamos a los medios, ¿no? O sea, porque de que existe la comunicación como tal, pues desde que empezamos a balbucear, a gritar y ese tipo de cosas como changuescas, simiescas, animalescas, pero ya en algo coherente, por así decirlo, que pudiésemos ver y tener un registro de, es la escritura, que marca el inicio de la historia, y la escritura me parece que es vital. Sin embargo, vi que había como diferentes puntos de vista de si la escritura fue antes del lenguaje o si el lenguaje fue primero que la escritura. Y tiene sentido que sea este tipo de huevo y gallina, porque yo primero me empiezo a inventar palabras y después ya las escribo. O primero las escribí porque no sabía cómo enseñártelas,
Y entonces tú al verlas escritas las pudiste entender. No sé, puede ser ahí un debate, ¿no? Pero bueno. Veo tu paradoja, veo tu debate y estoy de acuerdo con él parcialmente. Solo la cosa con la que difiero es en donde dices que la escritura es como el primer medio de comunicación. Yo creo que incluso los otros medios, estas formas changuescas de expresarnos, son el medio de comunicación principal que tenemos. O sea, no son un medio de comunicación no necesariamente requiere de un instrumento, que es de hecho lo que yo investigué. Un comunicólogo alemán, Harry Pross, decía que los medios de comunicación se dividían en tres. Los Expelliarmus, Avada Kedavra. Oh, perdón, mal chiste. Continúa. No, está bien. Ok. Los medios de comunicación se dividen en tres. Los medios primarios, que son sin máquinas, por ejemplo, la voz humana, que yo también lo derivé en ruidos que puedas hacer, gestos que puedas recrear con la mano, porque el lenguaje de señas es un medio de comunicación. Claro. Medios secundarios, que son ayudados por técnicas por parte del emisor del mensaje. Por ejemplo, un periódico. Y por último, los medios terciarios, que son el emisor y el consignatario usan las máquinas para llevar a cabo la comunicación. La radio, la televisión, los celulares, o sea, nosotros principalmente utilizamos los medios terciarios para comunicar nuestros medios primarios. Los más famosos. Claro, sí, o sea, básicamente, que de hecho, perdón, esto no estamos dando, según yo, no estamos dando tantos ejemplos porque creo que particularmente en este caso es como que muy obvio de lo que estamos hablando, ¿sabes? No, y los primarios y secundarios que tú mencionas fueron, pues, justo los primeros y segundos medios de comunicación a lo largo de la historia, ¿no? Después de que la escritura, que sería el secundario, emerge, se abre una era completa en la historia de la humanidad, y esto es desde hace por lo menos 6.000 años. Las más antiguas escrituras datan de 4.000 años antes de Cristo, en Mesopotamia, en Egipto, en China, por esos rumbos de Eurasia, y después fue evolucionando pues a lo largo de tantos siglos. Llegamos a los romanos y a los chinos, que empiezan a inventar estos sellitos con los que dejaban, por ejemplo, el boletín semanal ahí en un poste de madera en la plaza principal para que todos lo leyeran, como en Assassin's Creed, o en las vasijas de porcelana también, para que fuese más rápido el dibujo que le estabas poniendo, ¿no? Pero ya en el siglo XVII sale el filósofo inglés John Locke, que es como considerado como el padre del liberalismo clásico. El liberalismo clásico, esto ya se va a hacer de historia, pero lo voy a hacer sintetizar muy fácil. El liberalismo clásico es el que buscaba que el ciudadano pudiese ejercer sus capacidades individuales, o sea, que pudiese decidir dónde come, dónde hace el baño, dónde vive, y además tener libertad en aspectos políticos, religiosos y económicos, porque, como regresamos al inicio, el poder, que era la monarquía o la forma de gobierno que regía ese momento, dictaba qué se decía en las calles, qué se censuraba. Si decías algo, pues te mandaban a la horca. Si tenías que tú dar un tributo al rey, no podías tú comprar en ciertos lugares porque tu status quo no era el de esa región. Entonces, este racismo y esta división de clases viene desde hace siglos y lo dictaban los aristócratas, ¿no? Entonces este John Locke, aliado con las campanas de las iglesias, los mensajeros, los juglares, las palomas mensajeras, las personas que estaban ahí en la plaza, todos estos medios de comunicación súper arcaicos, comenzó a mover a la población. Ok. ¿Sigues ahí, Sgood? Sí, todo lo estuve escuchando más bien atentamente, por eso me quedé callado, ni siquiera emitiendo ruido alguno. Es que justamente todo esto que estás mencionando me parece que es completamente relacionable a lo que habíamos mencionado en la manera en que se utilizan los medios de comunicación y las consecuencias que tienen para hoy en día. O sea, por ejemplo, gracias a los medios de comunicación, déjate tú lo que lograron estas civilizaciones que mencionaste, como los chinos, los ingleses o los romanos. Los chinos, los ingleses y los romanos se llaman a sí mismos, también como lo mencionaste, chinos, ingleses y romanos, por los medios de comunicación. A lo que voy con esto, ¿cuál es, yendo también un poco más atrás, yéndonos a algo más rudimentario, la función principal o aquello para lo que utilizamos o en general los animales utilizan los medios de comunicación que tienen a su disposición? Para poderse coordinar
y llevar a cabo acciones en equipo que de otra manera como individuos no podrían realizar. Por lo tanto, el objetivo original de un medio de comunicación es transmitir información 100% objetiva de manera que el colectivo pueda tomar una decisión con base a esa información, para que tú y yo, cazadores, podamos decidir si vamos juntos o no por el antílope o si nos atrevemos a ir por el dientes de sable. Entre nosotros dos podemos comunicarnos el plan y podemos determinar si efectivamente vamos a seguir con él o no, o que resulte lo más inteligente. Es la manera en que los medios de comunicación ahora son utilizados, nuevamente, para manipular, adoctrinar, etc, 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 etc. Que de hecho, yo lo iba a abordar, era como de mis puntos a abordar en general, la malicia detrás de este poder al llevar a la gente, a la humanidad, a pensar de tal o cual forma que, en mi opinión, nos ha tenido en una mentalidad retrógrada durante muchísimos años, hasta que pudimos tener estas perspectivas de, ¿cómo se llama? ¿Liberalismo qué? El liberalismo clásico. Estas perspectivas que nos trajo el liberalismo clásico, que definitivamente son las que más se acomodan a la manera en que vivimos hoy en día, a la forma que tenemos de concebir el mundo hoy en día. No al 100%, porque por eso está el neoliberalismo, pero claro, yo creo que sí fue como de los inicios, ¿no? Esto fue en el siglo XVII y para el siglo XVIII, ya muerto John Locke, sale Chalelieu de Montesquieu, que es igual un pensador que impulsó la separación de los poderes. Entonces, mientras que los poderes estaban oprimiendo al pueblo y estaban dictando qué se decía, qué no se decía, Montesquieu desde abajo también les decía a todos los demás, ¿saben qué? Hay que dividir esto, que cada sector se separe, la policía de este lado, y es a lo que va derivando a lo que conocemos actualmente. Obviamente no nació ahí la democracia como tal, pero fue los inicios de todo esto, ¿no? Y ya después, muchos años después, pues ya va evolucionando lo que conocemos actualmente. Pero es que justo mencionaste una forma específica en la cual se habla del liberalismo, nuevamente repítemelo, ¿liberalismo qué? Clásico. Ajá, del liberalismo clásico, que es la libertad de religión, libertad de forma de vida, lo mencionaste. De político y económico. Exactamente, que justo son los principios básicos que pensaríamos que tenemos para empezar a pensar en nuestra libertad / individualidad. Pero vuelvo a lo mismo, los medios de comunicación están hechos para trabajar en equipo. Entonces, date cuenta justo con todo esto, el nivel y el origen de la perversión de la intención original de los medios de comunicación. O sea, tú ahorita estás hablando de cómo esto, a pesar de, entre comillas, ser algo que era en beneficio de la humanidad, pues la historia ha demostrado que rara vez las cosas pasan en beneficio de la humanidad. Hay demasiada sangre, violencia, hambre y errores cometidos de por medio antes de alcanzar una forma de vida más o menos estable, que hoy en día nos encontramos en la más, entre comillas, estable, y aún así hay problemas que te llegan a causar al momento de enterarte una sensación de malestar estomacal como la que te causó enterarte de cómo los medios de comunicación hoy en día nos tienen dominados, nos tienen adoctrinados, nos tienen controlados. Lo peor de todo es que lo que me sorprendió es la forma, la manera que ya inventaron para poder hacerlo, porque la propaganda... Todo esto es la propaganda, es el meollo del asunto de la propaganda, y perdona a todos los mercadólogos, la verdad es que se pasan de lanza, porque todo el meollo de los medios de comunicación actuales se rige por la propaganda, y todo esto empezó en el inicio del siglo XX. Un ejemplo que se me ocurre en el cine, hay una película de Sergei Eisenstein que se llama El acorazado Potemkin, que es súper famosa, es como de 1920 y algo, 25, algo así. Entonces, esta película habla de un motín que ocurrió en el acorazado Potemkin contra los oficiales de la Armada zarista en 1905, cuando fue la revolución fallida de Rusia contra el gobierno zarista y que derivó 10 años después a la en sí revolución rusa. Entonces, los de los bolcheviques. Exactamente. Entonces, este es un ejemplo de propaganda en el cine, porque te estaban ahí mostrando todo este sufrimiento que los
compatriotas de Ucrania, porque esto pasa en Odessa, Ucrania, tuvieron que sufrir para que tú seas libre, para que tú vivas ahora en la Unión Soviética, ¿no? Entonces, a pesar de que Sergei Eisenstein es un genio cinematográfico, lo que quieras, su propaganda está ahí, ¿sabes? Y después me acuerdo de Harold Laswell, que es un politólogo. Él se apoyó en la propaganda de la Primera y Segunda Guerra Mundial y estableció el paradigma de Laswell, que es un modelo de comunicación unidireccional, o sea que solo va para un lado, donde la propaganda condiciona a la población sobre intereses políticos, o sea, te dice prácticamente quién es el malo, a quién tienes que matar y todo. Entonces él identifica 5 preguntas que creo que te van a parecer interesantes. A ver. ¿Quién dice qué? ¿En qué canal? ¿A quién? ¿Y con qué efectos? Ok. ¿Quién dice qué? ¿En qué canal? ¿A quién? ¿Y con qué efectos? Exactamente. Ok. Entonces, basándonos en esas 5 preguntas, creo que todo lo que mencionamos del poder detrás de la agenda setting, que la agenda setting es esta manera de segmentar la información y decidir qué es lo que se va a decir y qué es lo que no se va a decir, porque una cosa es mentir y otra cosa es omitir. Entonces los medios de comunicación por lo general no mienten, solo omiten detalles. Omiten. Pues siéndote franco, qué bueno que abordas esto y me parece oportuno, y perdona si ibas a decir algo más, ahorita lo dices. No, continúa. Me parece muy oportuno porque de hecho eso es algo que quería yo abordar, no como un tema que investigué, sino como algo que pensé respecto a esto. Porque la neta también de eso se trata a fin de cuentas nuestro programa, que es decir lo que nosotros pensamos. Eso es lo que en teoría creo que nos distingue y lo que nos hace peligrosos al decir todo esto y al abordar todo esto, porque aquí nosotros somos 2 personas usando un medio de comunicación. ¿Con qué fin? Si ahorita estamos abordando todos los ejemplos negativos, ¿es que nosotros estamos postulando la creencia de que nosotros tenemos el positivo? Porque también esa es otra. Esas son las 2 vertientes en las que se utilizan, el positivo y el negativo. Ahora bien, tú y yo nunca hemos dicho como al aire o nunca hemos dicho en el programa qué es lo que queremos realmente con este programa. No solo creo que se trate de solo hacerlo por hacerlo y porque sea divertido, sino creo que debe de haber un objetivo y justo ahorita lo estamos abordando de una forma que me parece muy importante para echarnos la lupa encima y decir, nosotros estamos siendo sensibles y conscientes con la manera en que utilizamos este medio de comunicación como para poder voltearnos y decir, ¿es que todo esto que hacen es malo o todo esto que hacen es enfermizo? En general, ¿tú qué opinas o tú qué sientes con respecto al toque mágico y con respecto a ti como comunicador, como una persona que utiliza un medio de comunicación para expresar su forma de pensar? Pues creo que es un instrumento bastante poderoso porque a pesar de que lo tengamos al alcance de la mano, no sabemos quién lo va a escuchar. Entonces las palabras que vamos a transmitir, el mensaje que vamos a transmitir, puede llegar a impactar más de lo que nosotros pretendemos, ¿sabes? Muchas veces he visto youtubers o incluso tú en TikTok que te mandan mensajes de gracias porque tu video me cambió el día, yo estaba muy triste y ahora sonrío. Ese tipo de experiencias que tú no te planteas cuando estás haciendo este tipo de contenidos. Claro. Y creo que lo importante del toque mágico es generar una plática respecto a los temas que no cotidianamente nos ponemos a debatir o a platicar. No es como la legalización del aborto o de las drogas. O sea, eso se toca todo el tiempo. O del narcotráfico. O sea, estos temas que convivimos todo el tiempo, pero que no nos damos cuenta que nos forman como sociedad y como seres pensantes que somos. Entonces, esto justo, creo, esto de la disposición de poder hablar esto públicamente, porque no todos se atreven a hacer esto. Muchos me han dicho, oye, ¿qué valor tienen tú y Luis de poder hacer esto? Porque, Luis y tú, perdón, del burro por delante, de hacer esto, ¿no? Porque a mí, a pesar de que me gusta mucho hablar, no me imagino el poder escucharme así en internet o que los demás me juzguen por mis ideas. Claro, porque eso es lo que hacemos. ¿Tú qué piensas al respecto? Lo que yo pienso, todavía antes de revelártelo, antes de decir lo que yo he meditado respecto a nuestro programa, te quiero abordar otra cosa que mencionaste también respecto a los medios de comunicación, respecto a algo que hacen.
mencionaste la censura y la omisión. Y tú y yo tenemos que admitir también que muchas veces hemos omitido decir o hemos omitido expresar ciertas cosas a raíz de este miedo a no ser juzgados. Pero aún así, nuevamente, nos estamos atreviendo y creo que también es ahí donde te respondo específicamente mi objetivo. Yo creo que, como bien mencionas y como bien estamos en sintonía, lo que queremos es generar una conversación respecto a todos estos temas que pueden resultar fácilmente interesantes y pasar tan etéreamente desapercibidos. Pero obviamente siempre procurando hacerlo desde lo que nosotros creemos que es correcto, que sabemos que nos podemos equivocar. Justo de eso se trata hacer la conversación, de que nosotros también aprendamos lo que puede ser nocivo, lo que puede ser destructivo de nuestro punto de vista y dar paso a lo que puede construir. Justamente también hablando de otra cosa respecto a los medios de comunicación, y esta es una que me duele, nuestros videos cuando éramos chavos. Que es algo que yo durante mucho tiempo te decía que a mí me daba pena, güey. Que yo hubo un punto en el que me vi 3 y me quería arrancar los pelos porque los vi cuando tenía como 21 años y desde ese momento jamás quise verlos. Y te decía, güey, por favor hay que ponerlos privados. Y me decías, no, güey, no sé por qué te da pena si éramos chistosos. Y sí, la verdad es que sí, siento que tú y yo tenemos una chispa natural siempre, pero vaya que, como tú me lo mencionaste el otro día, teníamos particularmente una forma de abusar negativamente el medio de comunicación, y al crecer y al madurarlo y ahora al compararlo con lo que tenemos, me cifro en que nuestra misión es esa, comunicar, pero de una forma correcta, una forma humana, una forma que al abordar todo esto que es de todo un poco, siga siendo con un toque mágico. Pues sí, como mencionábamos en el de redes sociales, creo que todos pues están en pañales o empiezan en pañales con esto del internet y de todos estos medios masivos nuevos. Al final evolucionamos, qué bueno, porque la verdad es que, te digo, los vi hace 2-3 días y no. no, ni siquiera voy a entrar en detalle de qué es lo que vi, porque por favor, no. O sea, en verdad, actualmente estaríamos cancelados, pero bueno. Y yo actualmente, de saber que eso era lo que decíamos, estoy avergonzado, pero lo vamos a dejar en el misterio. Yo no me avergüenzo, solo me saca de onda la manera en la que yo pensaba. Y me da retrospectiva de acordarme justo que sí era yo así. Pero bueno, esto de que tú mencionas de la censura y de la omisión. La omisión en nosotros, por ejemplo, no solo al momento de grabar, ya después de grabar, yo no censuro a nosotros. O sea, yo hay cosas que sí he cortado, que sí digo, a lo mejor eso no tendríamos por qué decirlo. No es el momento de decirlo. Y no es porque sienta que no sea, no sé, importante, solo que muchas veces nuestra opinión pues es nuestra. No tenemos por qué expresarla tan así como lo hacíamos en Negro y Blanco. Y esto me lleva a la espiral del silencio, que es creo que mi teoría favorita de comunicación que vi en la carrera, que nunca se me olvidó. Esta la escribió Elizabeth Noel Newman y se basa en usar a la opinión pública como forma de control social. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la espiral del silencio es tal cual como suena. Una espiral que se va construyendo de silencio. Entonces, el toque mágico puede tender a provocar una espiral del silencio. ¿Por qué? Si alguien que nos escucha nos tiene a ti y a mí como alguien que porta la bandera de la verdad, de el conocimiento, de que están diciendo cosas con fundamentos, se lo pueden llegar a creer todo lo que decimos. Y bueno, o sea, no es que se lo lleguen a creer, sí, o sea, sí decimos cosas reales, ¿no? Sí decimos cosas reales y todo, pero lo van a tomar como la verdad. ¿Me explico? Por eso siempre decimos, no le crean al 100% a los youtubers, a los que hacemos podcast, no nos crean al 100% porque no somos expertos, ni siquiera los expertos son expertos como dijimos en el de ciencia. Pero bueno, entonces, este espiral de silencio se construye a raíz de que yo te digo una cosa y tú como no sabes del tema, te vas a quedar callado. Claro. Y vas a decir, pues sí es cierto. Y entonces, después, cuando tú escuches en una conversación que alguien repite ese mismo argumento, tú vas a decir, sí es cierto, yo también lo escuché en tal lado. Y entonces todos los demás van a decir,
pues entonces me quedo callado. O sea, si esa es la verdad, ¿para qué yo voy a opinar algo en contra de lo que es verdad? Entonces se van quedando callados y poco a poco el mensaje va filtrándose, 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 hasta que llega un punto en donde la mentira puede llegar a ser verdad. Y como decía Goebbels, de una mentira 1000 veces y se convertirá en verdad. Entonces, Elizabeth Noel Newman hizo un experimento en donde hizo 4 cosas. Primero, le pidió su opinión al entrevistado acerca de diferentes temas muy polémicos en la sociedad de ese momento. Después, le pidió el punto de vista referido a lo que la mayoría de las personas pensaba de ese tema. Por ejemplo, si yo te planteo lo del aborto y primero me vas a decir, pues yo creo que el aborto está bien, ¿no? Y después te voy a decir, pero ¿qué crees? Que las estadísticas dicen que la mayoría de las personas piensan que está mal. Ok, hasta ahí vamos en el punto 2. Después el tercero es la evolución de la opinión en el porvenir. Yo te pregunto, ¿y cómo piensas que vayan a pensar después en el futuro? ¿O qué va a pasar con eso en el futuro? No, pues se va a legalizar, no se va a legalizar, lo que sea. Y el cuarto es lo que yo quería mencionar, lo que mencioné ahorita, que nosotros hacemos. La disposición de tomar ahora el partido públicamente. Ok, eso es lo que piensas en tu casa, cuando nadie te escucha. ¿Te atreverías a gritarlo ahí en la calle? Ok. Entonces, cuando no te atreves a decirlo públicamente, es cuando la espiral del silencio se cumple. Porque entonces tienes la presión social encima. Ya tú prefieres pertenecer al grupo en donde estás antes de que te tachen de loco, conspiracionista, lo que sea. O sea, estas personas terraplanistas, antivaxxers, imagínate cuántas personas no los abandonarán por sus maneras de pensar, ¿sabes? Sí, claro, si yo me enterara de que uno de mis amigos, si yo me enterara que fueras terraplanista, te dejo de hablar, güey. Pues creo que esto significa que este es el fin del toque mágico, compañeros. Ya, aquí ya se acaba esta relación, güey, de cuántos años, güey. Soy terraplanista, ¿qué? ¿Qué tiene? ¿Me vas a censurar? No, pues mucho respeto a los terraplanistas, la verdad es que es algo que no comprendo. Que el otro día escuché a un tal Rix hablar de eso y dije, ok, campeón. Se vale, exacto, se vale, güey. Se vale, es que justo es muy fácil. Mira, yo creo que es muy fácil desde una perspectiva como la que tú y yo creemos lógica. Es muy fácil burlarnos, señalarlo con el dedo flamígero y decir, qué estúpidos son, jajaja, yo soy superior porque creo que la Tierra es redonda y estoy convencido. Pues sí, o sea, nosotros que nos inclinamos a la evidencia que se nos ha presentado. Pero justo pues hablando de lo macabros que pueden ser los medios de comunicación y la manera en que estos pueden utilizarse para manipular, realmente te causa sorpresa que exista tanta gente tan desesperada de negar las cosas que para muchas otras personas son hechos, como el aterrizaje lunar o como muchísimas cosas, el alunizaje, perdón. No, por lo mismo que decimos que todo está controlado, todo tiene una propaganda, todo tiene una motivación de decirnos algo en el canal con qué efecto, lo mismo que rezamos del paradigma, ¿no? Entonces, claro, es natural que haya personas que te digan, es una mentira todo esto, o sea, si A es mentira, B es mentira, pues se va a hacer mentira. Seguramente C es mentira. Sí, claro, si los políticos mienten, el gobierno miente, seguramente han de haber mentido en algo como eso. Y la verdad es que sobre esa lógica es pues más fácil entenderlos. Aunque también retomando un poco a lo que decías ahorita de la espiral del silencio, creo que eso agrega, en mi opinión, más valor al hecho de que hagamos el programa. Precisamente creo que el objetivo, a fin de cuentas, como lo dije yo también, es expresar nuestro punto de vista de manera que si hay alguien que es experto en lo que estamos diciendo nos pueda decir, güey, la neta están bien imbéciles, o que nos señalen lo que sea notable o lo que no de nuestra manera de pensar y ver el mundo. Y pues sí, creo que también empezarnos a atrever a tocar aquellos temas que cada que los hemos hablado hacen que se nos ponga la piel de gallina. Y está súper bien estos temas, la verdad, todos estos que tocamos y todas esas paradojas a las que siempre llegamos, porque eso es lo que también se demostró en la espiral del silencio, que las tendencias de las perspectivas que tengan las personas, o sea, la tendencia que tengan a pensar cierta cosa o no, dependiendo de lo que los demás piensen también, eso va a afectar a todo el curso de la historia, porque, por ejemplo, se vio que si la mayoría de algo es vista como minoría, va a tender a desaparecer. Y
Si una minoría es vista como dominante, va a tender a crecer. Por ejemplo, se me ocurre el caso de la comunidad LGTB. LGBT. Al inicio, pues, la mayoría era en contra de estas personas, las personas homofóbicas. Y no digo del inicio de la historia, sino en el siglo XX, ¿no? Y a raíz de que se empezó a ver que no son minoría las personas de la comunidad homosexual, sino que estamos prácticamente en igual de cantidad de población, por así decirlo, se dio cuenta la población que entonces no tendría por qué ser homofóbica si todo mundo, si tu vecino, si tu mejor amigo, si incluso tu papá puede ser, o tu mamá puede ser homosexual, ¿no? Y creo que se vio. Después, la mayoría que no espera ser capaz de mantener superioridad va a disminuir. Por ejemplo, se me ocurre Frena, el movimiento contra AMLO. Ellos creen que van a hacer mucho argüende y todo, pero la verdad es que su organismo no es capaz de sostener la idea que ellos están exigiendo, como pasó con el Yo Soy 132 y todos estos movimientos sociales que exigen, pero que se van desmoronando porque no tienen quórum. Y después está el tercer punto, que si están estos puntos unidos a una expectación favorable, va a tardar mucho en imponerse una opinión contraria, como lo de las redes sociales y su adicción. Nosotros podemos decir que son malas y lo que quieras, o sus cosas negativas, pero a futuro se quiere pretender que van a ayudar a la humanidad y que nos va a comunicar y que todo eso puede más que las cosas negativas. Entonces, pues, no vamos a cambiar de parecer. Y ya para cerrar rápido, si las dos posturas difieren en su disposición a exponerse en público, o sea, si ninguna de las dos quiere decir, por ejemplo, cuando los políticos le preguntan, ¿estás a favor del aborto? Y nada más dicen, bueno, es que depende de que si la población quiere o no, que sí. No, tú, ¿quieres o no? No, pues es que depende de... El primero que se atreva, como el Bronco sabía esto, por ejemplo, y dijo, no, yo le mocho las manos. No fue la manera, ¿sabes? Pero, el primero que se atreva a decir sí, legalicen la marihuana, por ejemplo, como Trudeau en Canadá o el de Paraguay. O sea, los primeros que digan van a impulsar a los demás. O sea, gracias a que Canadá, gracias a que Paraguay, gracias a que Ámsterdam tienen estas legalizaciones, entonces los demás países dicen, entonces sí funciona. Entonces, ¿qué pasó? ¿Me explico? Está muy interesante todo esto que sale a raíz de la espiral del silencio. De hecho, justamente me parece propio, ya también para concluir, que esto nos permita también ya abordar temas como más en lo particular. Que no solo se traten de todos estos temas de debate filosófico ni nada, sino que también podamos abordar hasta lo más pequeño o que pueda parecer aparentemente insignificante y permitir que la imaginación se nos vaya en ello. Porque, como bien lo dices, creo que hay que decirlo, creo que hay que expresarlo, creo que hay que ser los primeros que dan la pauta para hablar, de la manera que sea, para las personas que nos escuchen, para que ellos también se atrevan, para que ellos también puedan preguntarse a sí mismos si están conformes con lo que piensan, qué cosas nuevas, qué formas les permiten los medios de comunicación atreverse a pensar de nuevo. Aunque pues sí, teniendo un poco de miedo con las redes sociales, ya voy a ver Social Dilemma, a ver qué onda. Pues la verdad, perdón si acaparé un poco más el micrófono que otras ocasiones. Pues yo estudié esto, es como de lo que más podría saber, se supone. Eres mi gallo. Y incluso me acordé, ahorita que estaba hablando todo esto, me acordé de que a mitad de la carrera, como por el cuarto, quinto trimestre, a un profesor de teorías de no me acuerdo qué, le dije así como, profe, ¿sí se da cuenta que estudiar nuestra carrera no sirve de nada? Y todo el salón me volteó a ver con cara de, ¿qué te está pasando? ¿Cómo te atreves a decirle al doctor no sé qué que...? Y el profesor nada más se me quedó viendo así como, elabora, y ya le dije, pues es que esto no nos lleva a la luna, esto no nos lleva a tal lado, esto no cura a la gente. Y ya él me fue diciendo, ok, tienes razón, a lo mejor no, pero tú no podrías hablar con el de la luna si no existiese el medio de comunicación para hacerlo. Claro. Si tú no pudieses pasarle el conocimiento matemático al de al lado. Entonces ya como que me dio varias perspectivas y dije, no, pues sí, o sea, la comunicación al fin de cuentas, a pesar de que no ganes mucho de esto, es vital, ¿no? Es importantísima. Es que justo, exactamente, a pesar de que aparentemente no tenga importancia, es trascendental. Y pues sí, pues nada, no sé si tengas algo más que decir. Yo nada más quiero cerrar con una última cita, si me permites. Te permito lo que quieras, papacito hermoso. John Locke, como el que mencionamos, el padre del liberalismo clásico, en su ensayo sobre el entendimiento humano, nos habla acerca de esta censura y todo esto de la presión social, y nos dice:
Nadie escapa al castigo de su censura y desagrado si atenta contra la moda y la opinión de las compañías que frecuenta. No hay uno entre 10,000 lo suficientemente firme e insensible como para soportar el desagrado y la censura constantes de su propio círculo. Órale. Muchos hombres han buscado la soledad y se han acostumbrado a ella, pero nadie que tenga el menor entendimiento o sentido humano puede vivir en sociedad con la continua aversión y mala opinión de los familiares y las personas con las que trata. Órale. Es un peso demasiado grande para poder sufrirlo. Órale. Está buena, ¿no? Conozco un par de ejemplos notables. Estoy seguro que a muchas personas, si le pusieron atención, les va a resonar. Yo creo que está buena. Está buena. Y creo que con eso yo puedo cerrar. No sé tú qué tengas que decir al respecto del tema. No, pues resulta que la manera en que voy a cerrar es abriendo té. ¡Ay! No, borra eso. Es broma. No, pues la manera en que voy a cerrar es agradeciendo una vez más a la gente que se da el chance de escucharnos, de permitir que este medio de comunicación llegue a ustedes y esperemos como siempre lo disfruten, porque la verdad a mí me gusta muchísimo hacerlo. Cada vez me la paso más chido, me gusta más el programa, me convenzo más ahora de haberlo verbalizado que pues es lo correcto, es lo que tenemos que seguir haciendo. Así que nada, Luis Hurtado aquí, Francisco Cruz por acá. Y nos vemos en la siguiente entrega del Toque Mágico. Nos vemos. Bye.